Buenas tardes, queridos estudiantes. No podemos empezar a hablar de arquitectura medieval sin antes hablar de la arquitectura paleocristiana. Este lenguaje de la arquitectura paleocristiana es fundamental para poder entender las características de la arquitectura que vino después, que es de la que nos vamos a ocupar en esta unidad. La arquitectura paleocristiana se dio entre los siglos tercero y quinto en lo que eran los territorios del Imperio Romano y básicamente tiene dos etapas, antes del año 313 y a partir del año 313. Y ya vamos a ver en detalle por qué eso de antes de y después de qué fue lo que pasó. A ver, eh, antes del año 313. El cristianismo nació en la época del Imperio Romano y como ustedes vieron en la materia de historia de la arquitectura antigua y clásica, los romanos tenían sus dioses. Entonces, como los cristianos tenían un solo dios y no compartían los dioses de los romanos, pues eran perseguidos como criminales porque su religión era contraria a la religión oficial. Entonces, de todas maneras, eso no importaba, porque había muchísimos cristianos, muchísimos, y el cristianismo iba creciendo y cada vez había muchos más seguidores del cristianismo, de todas las clases sociales había, entonces fue una religión que empezó a tomar mucha fuerza desde la época del Imperio Romano, pero pues eso no quería decir que no fueran perseguidos los cristianos. Aquí tenemos una imagen que nos muestra a los romanos y la persecución que le hacían a los cristianos. Pues los cristianos tenían que practicar su religión de forma clandestina, pues porque obviamente su religión no era permitida y cuando los encontraban practicando sus ceremonias religiosas, pues los capturaban, los arrestaban y los mataban, lo más probable, en el Coliseo. Ustedes han visto las fotos, las películas y lo que aprendieron en la materia de clásica, arquitectura clásica, todo lo que pasaba en el anfiteatro, en el Coliseo, cuando había las luchas de los gladiadores, cuando soltaban a los leones para que se devoraran a los cristianos, era esa toda la historia que venía. Que hay una foto de los leones devorando cristianos. Uno de los personajes más famosos que más persiguió a los cristianos fue Nerón. Cuenta la historia que Nerón era un poco medio loco, y él incendió a Roma mientras tocaba la lira, eso es lo que muestra el dibujo de ahí. Nerón incendió a Roma y después le echó la culpa a los cristianos, que ellos habían sido los culpables y encontró la excusa para seguirlos persiguiendo y para masacrarlos. Eso es una de las historias más críticas. El resultado de esto fue precisamente que el cristianismo consiguió muchos más adeptos y la cosa fue tal que cristiano que iba muriendo en forma violenta se le consideraba mártir. Por eso ustedes han oído todos los mártires de la Iglesia Católica vienen de esa época, de la persecución de los primeros cristianos. Y bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta historia con la arquitectura? Bueno, pues ya les voy a contar. Cómo los cristianos tenían que esconderse porque no podían practicar sus costumbres religiosas, lo hacían en unos lugares que se llamaban las catacumbas. Las catacumbas eran una serie de túneles subterráneos construidos a las afueras de Roma, de Roma y de las ciudades principales,
que utilizaban los cristianos básicamente para enterrar a sus difuntos. Los romanos no enterraban a los difuntos, los romanos tenían la costumbre de cremarlos. Los cristianos no, los cristianos tenían que enterrar a su gente, porque eso es la tradición cristiana, era enterrar a sus muertos y no podían enterrarlos porque no los dejaban. Y en las ciudades tampoco, porque eso era prohibido por los romanos. Entonces las catacumbas están en las afueras de las ciudades y son, como ustedes ven aquí en esta foto, una serie de túneles que se usaban básicamente para enterrar a los difuntos. También se usaban en algunas ocasiones críticas para, nuestra otra fotico, para celebrar la misa y estas cosas, o en algunos casos más graves para esconderse, pero el uso fundamental que tenían las catacumbas era para enterrar gente, como se ve en esta foto. La forma era el arco, la bóveda, pues. El arco y la bóveda era lo que permitía que estructuralmente las catacumbas funcionaran. Hay catacumbas muy famosas en Roma, por ejemplo la catacumba de San Calixto. Ustedes ya pueden ver el detalle de las decoraciones, del trabajo de la piedra, del ladrillo. Por más que ha pasado los años de los años, pues miren cómo los cristianos quisieron dar todo ese significado a esos espacios interiores que eran sus espacios sagrados, porque era lo que tenían. No había donde más pudieran profesar su religión. Entonces, toda esa riqueza de lenguaje y de espacio se dio en las catacumbas. Esta es otra famosa, que es la Vía Latina, que se caracteriza por sus pinturas murales. Y esta también caracterizada por sus pinturas murales es otra muy famosa, que es la catacumba Domitila, que todavía se conservan bastante bien, por cierto. Entonces, ¿qué pasó en el año 313 finalmente? Pues que en el año 313 se firmó el Edicto de Milán. ¿Y qué es ese cuento del Edicto de Milán? Pues la historia de la firma del Edicto de Milán es que en el año 313 Constantino el Grande, el emperador Constantino el Grande, otorgó derechos y la libertad al cristianismo, la libertad de profesar esta religión sin ser castigado por el Imperio Romano, y eso lo escribió en el Edicto de Milán. Y ese reconocimiento de la religión cristiana y la libertad fue continuada por muchos otros emperadores en el futuro, de manera que años después, como en el 380 más o menos, ya el cristianismo fue declarado la religión oficial del Imperio Romano. O sea, cambiaron bastante las cosas. Estar prohibido terminó siendo la religión oficial del Imperio Romano. Les voy a leer un pedacito de lo que decía el Edicto de Milán, para que ustedes entiendan la importancia de esta historia. El edicto decía: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse el arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio
esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estime convenir. Entonces, eso es un cambio grandísimo, grandísimo en el mundo y grandísimo en la arquitectura. Y aquí viene, ahora sí, cómo fue el cambio de la arquitectura después del año 303, con el edicto de Milán. Entonces, dense cuenta que aquí él vuelve a tener su importancia fundamental la iglesia del cristianismo, pues. Y la iglesia fue iglesia como edificio, fue la primera construcción que se dio después del año 313. Entonces, el edificio que se tomó como primer paso fue la Basílica Romana. Ustedes cuando vieron arquitectura antigua y clásica, vieron la Basílica Romana, que era un edificio cívico. Todos los edificios que estaban sobre el foro romano eran edificios cívicos y tenían unas características arquitectónicas como esta que vemos acá, una nave central con mayor altura donde estaba el dios, la estatua del dios o el emperador de turno, y unas naves laterales. Y esto es más o menos lo que era una basílica romana por fuera. Vuelvo y les repito que era un edificio cívico. Cuando este edificio es tomado por la religión cristiana para convertirlo en la basílica cristiana, se toma el mismo edificio. Entonces ustedes ven aquí en la planta, lo que se hace es hacerle unas modificaciones y darle un uso diferente. Entonces aquí tenemos el vestíbulo, el atrio, perdón, este es el atrio, que es donde se hacía la gente que no estaba bautizada. Tenía una fuente en la mitad, que era la que usaban para bautizar. Entonces, una vez los bautizaban, ya podían entrar. Estaba el vestíbulo o nártex, que era como una antesala, para que ya pudieran pasar definitivamente ya a la parte del rezo. Esta es la zona principal donde estaban las naves, la nave central y las naves laterales. Y aquí en la parte superior está el crucero. Y a la semicircunferencia que se ve arriba es el presbiterio y el ábside, que es donde antes estaba el monumento del dios romano o del emperador romano. Según el caso, aquí empezó a estar el altar. Y así era por fuera. Y aquí se observa lo que vimos en la foto anterior de la Basílica Romana, la misma cosa, la nave principal más alta y las naves laterales. Así era la primitiva Basílica de San Pedro. Miren, así era. Tenía un atrio bastante grande, o sea, era toda una edificación para pasar al atrio. Y luego sí se entraba ya a la basílica ya en sí misma, pues a la parte donde se rendía el culto. Hoy esta es la Basílica de San Pedro. Ha cambiado sustancialmente, cambió con todas las épocas que vinieron después, todos los arquitectos famosos dejaron su huella ahí, pues ya no se reconoce nada de lo que era la iglesia, la basílica paleocristiana. Digamos que uno podría decir que está el atrio, pero pues eso no es, ya no tiene la función del atrio, es una plaza, pero originalmente pues era el atrio. Otra iglesia que uno puede decir que conserva algo de sus características originales
de la arquitectura paleocristiana es la iglesia de Santa María Maggiore. Si la ven en planta, es una iglesia paleocristiana. Pero ya entrando al interior, pues obviamente en el interior ya hay una mezcla de distintos estilos arquitectónicos posteriores, ya no conservan en el interior sus características originales, pero por lo menos la planta sí, desde el interior. Otro edificio propio de la arquitectura paleocristiana fue el baptisterio. El baptisterio tenía forma octogonal, o sea, 8 lados, en la mayoría de los casos, y podía estar solito o junto a la basílica, depende del caso. Al igual que las basílicas han cambiado muchísimo durante los años, este es uno de los que al menos exteriormente se conservan, es el baptisterio de Letrán. Si ustedes lo ven por fuera, pues es arquitectura románica, pero pues en su interior tiene ya mucha influencia bizantina y de otros estilos. Y el otro edificio propio de la arquitectura paleocristiana es el mausoleo. Los mausoleos eran redondos, los baptisterios octogonales, los mausoleos redondos. Y uno de los más famosos es el mausoleo de Constantina o la iglesia de Santa Constanza, que lo vemos ahí en planta y en alzado, y es así. Entonces, pues este conserva sus características originales, se supone que siempre fue así. Pues compárenlo con lo que vimos de las basílicas, que es bastante diferente, este es mucho más austero, pues es un mausoleo finalmente, pero pues su arquitectura es mucho más sencilla. Y otro es el mausoleo de Gala Pladicia, que es súper sencillo, pero es que así eran los mausoleos paleocristianos. Y en su interior tiene unos mosaicos bizantinos muy lindos y muy famosos. Bizantinos, mosaicos bizantinos. Entonces, les voy a pedir que tomen nota de estos cuatro aspectos, porque los vamos a ver en el transcurso del curso. Vamos a hablar en alguna unidad sobre el edicto de Milán, sobre el emperador Constantino, vamos a hablar sobre los mosaicos bizantinos y vamos a hablar sobre la basílica. Entonces, aquí en esta videoclase lo que les expliqué fueron los antecedentes de todo lo que vamos a aprender ahora en adelante, que era muy importante tenerlo claro. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.